Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir un mensaje de fe y esperanza en su programa En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Con ustedes, el pastor Marco Peña. Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a este su espacio, En paz me acostaré, producido por ministros de la palabra. Nuestro compromiso con usted los lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las 8 de la noche. Una hora de transmisión, una hora de palabra, una hora para animarlo, confrontarlo, bendecirlo a través de las Sagradas Escrituras. Les saluda su hermano en Cristo Marco Peña, hoy con un tema que hemos titulado La creación de todas las cosas. Ese es el tema que vamos a estar analizando esta noche. Pero antes, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia con todo temor y temblor para exponer tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das para poder llevar tu palabra, Señor, a tantas personas que nos están escuchando a través del audio de la emisora Vino Nuevo Radio y también a través de nuestro perfil de Facebook Live. Bendice a cada persona que está en este momento sintonizando esta transmisión, que hasta cada uno de ellos llegue tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La creación de todas las cosas. Ese es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Cuando vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, nos muestra los orígenes del universo, del orden, de la complejidad con que Dios creó todas las cosas, el sistema solar, la atmósfera, la hidrosfera. Génesis nos habla del origen de la vida, del hombre, el origen del matrimonio, el origen del mal, el origen del lenguaje, del gobierno, el origen de la cultura, de las naciones, de la religión. Cuando vamos al primer capítulo, versículo 2 de Génesis, la palabra del Señor nos dice: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Por eso, lo primero que vamos a concluir en esta noche, hermano y hermana, es que es a través de la energía creadora de Dios que el mundo es formado y llenado de una manera progresiva durante 6 días. Y tenemos que llegar también a otra conclusión, y es que el hombre por sí mismo no puede crear nada. El hombre no es creador de nada. Solo puede moldear o formar cosas con materiales que ya existen. Pero de ahí para allá, el hombre es criatura, y el único creador es nuestro Dios, el único Dios. En el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es importante así anotar en este versículo 2 que Dios introduce orden en el caos. Algunos interpretan que la creación original había sido alterada por un caos material, muy probablemente a partir de la caída de Lucifer, porque nos habla de que la tierra estaba carente de orden y belleza. Y recuerden que si hay caos, no hay orden. Por eso es que nos dice que la tierra estaba desordenada. Tomando como base el material preexistente, Dios diseña y crea el universo con sistemas muy complejos. Creó, da existencia a algo que no existía, o moldeó lo existente para crear algo nuevo. Y hay algunas afirmaciones en el primer capítulo de Génesis que nos demuestran que Dios es el creador de todas las cosas. Cuando nos dice en el versículo 1 del capítulo 1, creó Dios. El versículo 3, dijo Dios,
Versículo 4, vio Dios. En el mismo versículo 4 nos dice, separó Dios. En el versículo 5, llamó Dios. Hizo Dios en el versículo 7. Puso Dios en el versículo 17. Entonces tenemos que partir de algo, hermano y hermana. Si usted y yo le creemos a la Biblia, en primer lugar, y en segundo lugar, creemos que Dios es el creador de todas las cosas, podemos avanzar en el desarrollo de este mensaje. Porque para los hijos de Dios, nos queda totalmente claro que Dios es el creador de todo lo que existe. Él es el Señor de todas las cosas. Todo ha sido creado por su mano poderosa. Ahora, Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Nosotros no nos basamos en hechos científicos. Nosotros no nos basamos en la racionalidad del hombre, ni lo que sus 5 sentidos le permiten ver, porque recuerde usted, hermano y hermana, que el hombre todo lo juzga en base a su conocimiento racional, en base a su naturaleza humana, y a partir de los únicos 5 sentidos que posee: la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto. Sin embargo, el escritor de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, nos dice que por la fe, los que somos hijos e hijas de Dios, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se ve. Es un tema de fe, de creerle a Dios como creador de todo aquello que existe. Y la palabra o la frase, y dijo Dios, es muy importante hacer notar cómo se repite 10 veces en el capítulo 1. Es a través de la palabra creadora de Dios que todo es hecho. En el versículo 3, en el 6, en el 9, en el 11, en el 14, en el 20, en el 24, en el 26, en el 28 y hasta en el 29. En un solo capítulo queda plasmado y es categórico que Dios es el creador de todas las cosas y todo fue hecho mediante su palabra. Nos preguntamos tal vez cuánto le pudo haber tomado a Dios haber creado el mundo, porque hay una palabra muy repetitiva: día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta el 7º día. Sin embargo, en este pasaje la palabra día tiene diferentes usos, porque cuando vamos al versículo 5, por ejemplo, nos dice: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Vean qué interesante. Aquí encontramos un periodo de 12 horas, porque para los hebreos cada nuevo día comenzaba con la primera claridad a eso de las 6 de la mañana. Pero cuando vamos al versículo 14 del capítulo 1, dice Génesis: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Aquí estamos encontrando, hermano y hermana, que el uso del día es un periodo de 24 horas. 24 horas, se separa el día de la noche, para las estaciones, para días y para años. Aquí el concepto de día tiene que ver con un ciclo de 24 horas. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 4, nos dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Aquí tenemos el conjunto de los 6 días, que es cuando Dios forma todo lo que existe, y en un conjunto que pudo haber abarcado hasta millones de años. Nuestra naturaleza humana o nuestra racionalidad no nos permite hacer los cálculos en los cuales Dios pudo haber efectuado toda su hermosa creación. Pero más importante para usted y para mí, amado hermano y hermana, es cómo Dios crea de una manera ordenada todas las cosas y a través de un plan. Y lo vemos en el capítulo 1 desde el versículo 3 al 25.
Porque de una manera ordenada, lo primero que Dios crea en el primer día es la luz. A partir de ese primer día, habría día y noche, o sea, claridad y oscuridad. Pero cuando vamos al segundo día, vemos lo que es la separación del cielo y del agua. Hay una separación entre lo que es el mar y lo que es el vaho del cielo, y lo encuentras en el versículo 6 al 8 del capítulo 1. Cuando vamos de manera ordenada hacia el tercer día, entonces ahora tenemos una separación de lo que es el mar y la tierra. Dios junta las aguas, descubre lo que es seco y empieza a producir vegetación. Y eso lo encontramos del versículo 9 al versículo 13. Primero luz, después separar cielo y agua, y después separar lo que es mar y tierra. Si utilizamos el sentido común, para aquellos que les gusta utilizarlo en la explicación de la creación de todas las cosas, pues es claro y práctico la manera como Jesús crea todas las cosas y cómo ordenadamente se van suscitando cada uno de los eventos de la creación. Ahora, es importante ir viendo una secuencia de los días, porque se nota cómo a través de los días es que un día va a preparar lo que va a suceder el siguiente día. Es muy importante que también notemos eso. Primero hay una separación de luz y tinieblas. Bueno, necesitamos ver qué es lo que va a seguir a continuación. Luego entonces correspondería separar lo que es el cielo y lo que es el agua, para posteriormente poder separar el mar y la tierra, y ya en la tierra producir vegetación. Cuando vamos al cuarto día, encontramos entonces ya la creación del sol, de la luna, de las estrellas, porque estos astros van a regir entonces lo que consideraríamos como día, la claridad del día, y la oscuridad de la noche. También estos astros van a ayudar, hermano y hermana, a señalar las estaciones, a señalar días y también a señalar años. Ya en el quinto día hay una hermosísima creación que tiene que ver con los peces y con las aves. Los peces al mar, las aves a los cielos. El versículo 20 al 23 dice que estos animales empezarían a llenar las aguas y la expansión de los cielos, para que en el sexto día, conforme al orden de las cosas, aparezcan entonces los animales terrestres, que son los que van a llenar la tierra, y posteriormente la cereza del pastel es la creación del hombre y la mujer para cuidar, porque en el plan original de Dios era que el hombre y la mujer cuidaran de toda la creación que Dios había efectuado. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 24 al 26. Es muy importante también, hermano, hacer notar la correspondencia que hay entre los días. Vemos, por ejemplo, en el primer día hay luz, y hay una correspondencia con el cuarto día, cuando Dios crea los grandes astros luminosos, el sol, la luna, todas las estrellas. En el segundo día vemos una expansión que corresponde también con el quinto día, para crear los peces que naden en el mar y para crear las aves que vuelen en el cielo, y se produce a partir de esa gran expansión que se hace entre el agua y el cielo. En el tercer día usted vio que se expandía el mar de la tierra. Bueno, entonces ya tendríamos tierra seca y vegetación, y va a corresponder al sexto día, que es cuando se crean los animales y Dios forma al hombre, los cuales animales y hombres harían uso de lo que es la tierra seca. Por eso hay una correspondencia muy notable entre los días. El versículo 31 del capítulo 1 de Génesis nos dice: entonces Dios admiró la gran belleza de su creación y vio que era muy, pero muy hermosa. Vean qué lindo, hermano y hermana. Yo no me logro imaginar
lo hermoso que pudo haber sido estar en ese momento de la creación de todas las cosas, todo hecho nuevo, de paquete, para estrenar. Dios lo hace de una manera tan meticulosa como Él así crea todas las cosas, y dice que era tanta belleza lo que había sido creado, que Dios mismo admira lo hermoso que había quedado su creación, y vio, dice que era muy, pero muy hermosa. Hay un énfasis en la belleza, en la majestuosidad, en la grandeza de todo aquello que Dios había creado, que, hermano y hermana, hoy en día ya es muy escaso realmente lo que queda. Y si en las tardes admiramos esos celajes, y si vemos esa imponencia del mar, y si vemos la luminosidad del sol sobre la vegetación, y nos quedamos boquiabiertos al ver esos rosados con celestes como se van colocando en el cielo conforme va atardeciendo, uno se queda totalmente impresionado de la grandeza y magnificencia de Dios. Nada más imagínese haber estado en la creación recién hecha, todas esas cosas, lo hermoso que pudo haber sido, y Dios mismo se admira a Él de lo maravilloso que ha creado. Por eso, hermano y hermana, la creación es una de las mayores expresiones de Dios para el hombre. Aquí es donde Dios manifiesta su gran amor por la humanidad. ¿Por qué no hizo primero al hombre en el día número 1? ¿Por qué lo viene a hacer hasta el 6º día? Bueno, había que crear todas las condiciones para que el hombre pudiese estar en el lugar preciso y hacer la utilización y el señorío de todas aquellas cosas que Dios había creado. Entonces Dios prepara todo para que el hombre sea ese usuario de ese gran amor de Dios al crear todo para que Él lo utilizase. Cuando vamos al Salmo capítulo 8, versículo del 3 al 6, encontramos la palabra del Señor cuando nos dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice el salmista, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, y todo lo pusiste bajo sus pies. Hermano y hermana, ¿qué muestra de amor más grande la que Dios tiene sobre el hombre? Y yo quiero decirle a usted en esta noche que el amor de Dios para usted y para mí hasta ese momento no se ha agotado, y para los hijos de Dios no se va a agotar nunca. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Agradecemos en esta noche muy profundamente la gran misericordia de Dios para cada uno de nosotros, esa gracia inmerecida que hemos obtenido de parte de Él. Cómo Dios nos ama, hermanos y hermanas. No hay palabras que puedan expresar ese amor de Dios para cada uno de nosotros. Hay un tema que yo he querido que tratemos dentro de este tema de la creación de todas las cosas, porque yo sé que usted ya en predicaciones, tal vez lo ha visto en videos, en algunas plataformas de video, o tal vez lo ha escuchado de algunos predicadores en su iglesia, y usted ha escuchado acerca de la creación de todas las cosas. Rápidamente hemos hecho un recorrido, porque yo sé que esto es un tema que usted tal vez ya en algunas oportunidades lo ha visto a nivel de profundidad. Sin embargo, yo he querido, recuerde usted que todos los viernes estamos estudiando el Antiguo Testamento, y hoy el tema que corresponde es la creación de todas las cosas que se encuentra en el Antiguo Testamento, en Génesis capítulo 1 y parte en el capítulo 2. Pero hay un tema que yo quiero hablar de la creación de Dios que muy poco se habla, y tiene que ver con los dinosaurios.
así como usted me está escuchando. Yo quiero que en esta noche hablemos acerca de los dinosaurios, porque es muy interesante con los hijos e hijas de Dios que tienen muchas dudas respecto a estos animales. ¿Cuándo fueron creados? ¿Por qué fueron creados? ¿Por qué lo único que se ha encontrado, si acaso son algunas osamentas o huesos, parte de ellos? ¿Qué pasó con estos animales? ¿Quién los creó? ¿Estuvieron antes del hombre o después del hombre? ¿Qué dice la Biblia? Porque hermano y hermana, déjeme decirle que la Biblia habla acerca de este tema. Y por eso es que yo quiero tomarme el tiempo en esta noche para hablar acerca de esto, porque Satanás ha utilizado este tema para mentir. Como miente por todo, entonces también ha querido traer mentiras acerca de la creación de las cosas. Y una de ellas, él ha mentido mucho con este tema de los dinosaurios. Ahora aparecen hasta en fábulas, aparecen en videos de todo tipo. Se especula de creación de estos animales desde hace millones de años. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Lo primero que vamos a hablar en esta noche respecto a este tema es que la palabra dinosaurio es una palabra muy reciente. Aunque a usted el término le suene como muy lejano, como de hace millones de años, la palabra como tal existe desde 1841 y es una derivación de unas palabras griegas que significan lagarto terrible. Eso es lo que significa dinosaurio. Entonces, para empezar, el concepto, empezando por el nombre, no es algo antiquísimo, es algo de hace un par de siglos o menos de 2 siglos atrás. Los que creemos en la Biblia, porque yo tengo que partir de ese concepto. Si usted no cree en la Biblia y si usted no cree que Dios es el creador de todas las cosas, entonces no tenemos nada más que hablar. Pero yo quiero referirme en esta noche a las mujeres y hombres que son hijos e hijas de Dios y que creen en la palabra del Señor, la cual es clara en cuanto a este concepto. En el 5º día de la creación es interesante porque, como ya lo vimos, la Biblia expresa y es categórica que se formaron los animales, tanto marinos como alados. Al ya existir la expansión de lo que era el mar y el cielo, Dios lo que hace en el 5º día es llenar los cielos y el mar de especies. Y en el 6º día, antes de que el hombre fuese formado, Dios crea los animales terrestres. Eso lo dice la Biblia. En el 5º día, aves y peces, y en el 6º día, animales y el hombre. Lo dice la Biblia y yo lo creo. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, versículo 21 y 24, recuerde usted que si no tiene tiempo de anotar todos los pasajes que estamos anotando, que estamos comentando, que estamos leyendo y estudiando, recuerde que a partir de las 9 de la noche ese mensaje quedará grabado en nuestra plataforma de videos, en nuestro perfil de Facebook. El perfil de Facebook Ministros de la Palabra contiene única y exclusivamente los videos de todos los mensajes que hemos transmitido desde principio de año hasta ahora. Usted encontrará en ese momento en nuestra galería aproximadamente más de 85 videos que hemos producido para edificar su vida. Este también quedará inmediatamente incorporado en esa galería. Usted podrá más tarde revisar todos los conceptos que estamos esgrimiendo, todos los pasajes que estamos también contemplando. En este momento, por un tema de tiempo, es que los mencionamos y usted después los podrá revisar con toda tranquilidad. Génesis capítulo 1, versículo 21 y 24 nos dice: así creó Dios los grandes monstruos marinos. Creó todos los seres vivos que se mueven en el agua y todas las aves del cielo. Ese fue el 5º día. En el 6º día dijo entonces Dios: quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos,
animales salvajes, reptiles e insectos. Vean qué interesante en el versículo 21 cuando Dios nos habla de los grandes monstruos marinos. La Biblia, hermano y hermana, nunca va a utilizar, y en eso quiero serle totalmente claro, yo no sé si usted en un púlpito lo han engañado, o yo no sé si algún evangelista de esas cadenas cristianas televisivas enormes que existen en el mundo, tal vez se lo ha dicho, pero yo no lo quiero engañar, porque la Biblia nunca utiliza la palabra dinosaurio. Esa palabra no existe en la Biblia. Y como le vuelvo a reiterar, esa palabra existe hasta hace poco más o poco menos de 2 siglos. Lo que Dios sí creó y lo que la Biblia sí utiliza es una palabra hebrea que textualmente se pronuncia como tanín. Y tanín es una palabra hebrea que quiere decir monstruo marino, serpiente, o como comúnmente se ha traducido la palabra dragón. Entonces la Biblia no me habla de dinosaurios, la Biblia me habla de un ser, una criatura, un animal que se llama tanín. Muy probablemente el tanín tuvo que haber sido algún tipo de reptil gigante, porque era un monstruo marino. Génesis capítulo 1, versículo 21. Muy interesantemente, el tanín, o esa criatura, o ese monstruo marino, se menciona casi 30 veces en el Antiguo Testamento. Y estos los encontramos tanto en la tierra como en el agua. Esos grandes monstruos efectivamente aparecen en la Biblia más de 30 veces, y no solamente en el agua o en la tierra, aparecen en ambos lugares. La Biblia nos habla del animal terrestre más grande que Dios creó. ¿Cuál es el animal más grande creado por Dios? Cuando vamos al libro de Job, que fue escrito probablemente unos 1500 años antes de Cristo, encontramos a Dios cuando muestra su grandeza, le demuestra al hombre su grandeza, todo lo que ha creado. Cuando tienes oportunidad de leer el libro de Job, encuentras, hermano y hermana, cómo Dios le recuerda al hombre que es el creador de todo lo que existe. Y dentro de lo que Dios le está demostrando a Job, le habla acerca del animal más grande que Dios ha creado en toda la faz de la tierra. ¿Cuál es el animal más grande que Dios creó? En Job capítulo 40, versículo 15 al 24, dice el Señor: fíjate en el monstruo Behemoth, la bestia de las bestias, criatura mía. Dios está aclarando, por si nos queda alguna duda, de quién es el creador de las cosas. Dios dice, criatura mía. Lo mismo, Job, que tú. Así como yo creé los animales, Job, yo también a usted lo creé. Por si le quedaba alguna duda. El Behemoth, le sigue diciendo Dios a Job en el capítulo 40, se alimenta de hierba como los bueyes. Y aquí yo quiero hacer un hincapié, porque vamos a retomar este tema de la alimentación en la creación de las cosas. Los animales terrestres y el ser humano, como lo vamos a ver ahora, se alimentaban antes de la caída del hombre de la hierba. Los hombres y mujeres, el hombre y la mujer, comía frutos de árboles y plantas comestibles. El resto de los animales terrestres lo que comían era hierba. Por eso dice Dios que el Behemoth, dice, se alimenta de hierba como los bueyes. Toda su fuerza se encuentra en sus poderosos lomos. Su cola parece un árbol de cedro. Sus músculos son muy fuertes. Sus huesos parecen de bronce. Sus piernas parecen de hierro.
entre los animales que he creado, dice Dios, Él ocupa el primer lugar. Entonces, el primer lugar de los animales que Dios ha creado se llama Behemoth. Yo lo he creado, dice Dios, y también si yo quiero, puedo quitarle la vida. Estoy leyendo textualmente Job capítulo 40, versículo 15 al 24. El Behemoth se alimenta de hierba del campo, donde juegan los animales salvajes. Se esconde entre los juncos y a la sombra de los árboles se tiende a descansar. Y sigue diciendo Dios acerca de ese gran animal: puede beberse un río entero, podría tragarse el río Jordán. ¿Quién se le puede enfrentar? ¿Quién se atreve a capturarlo? ¿Quién puede perforarle la nariz? Algunos traductores de la Biblia, y yo sé que usted tal vez me estará diciendo, pero es que la Biblia sí me dice cuál es ese animal. Algunos han considerado que pudo haber sido el hipopótamo o que pudo haber sido el elefante, como se traduce Behemoth en algunas Biblias. Sin embargo, ninguna característica que Dios nos da acerca de este animal es comparable con un hipopótamo o con un elefante. Tuvo que haber sido un animal muchísimo más grande, porque Dios dice que es el animal que está en el primer lugar de todos los animales creados. Pero yo sé lo que usted me va a decir: ¿dónde está? Porque según las características que Dios da de ese animal, nosotros no le conocemos. La Biblia no nos habla más acerca de eso, y la ciencia muy escasamente o nulamente nos habla acerca de este animal que se menciona en Job capítulo 40. Porque cuando vemos la cola del Behemoth, si yo quisiera compararla con un hipopótamo, la cola del hipopótamo es muy pequeña, y Dios la está comparando o haciendo una analogía con un cedro del Líbano, con un árbol cuya altura es muy grande. No hay hasta el día de hoy, hermano y hermana, ningún ser vivo que se aproxime a la descripción de ese animal que Dios menciona en Job capítulo 40. Sin embargo, para aquellos que han estudiado ese tema de los dinosaurios o de esas grandes especies extintas, el Behemoth tiene características muy similares a los dinosaurios más grandes que han encontrado los científicos. Pero también hay otros animales que menciona la Biblia que nosotros nunca llegamos ni llegaremos a conocer, porque también están extintos. ¿Y de cuáles esos otros animales está hablando la Biblia? Lo vamos a ver en el próximo segmento, después de esta pequeña pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En Paz Me Acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía de tu programa En Paz Me Acostaré. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan esta noche de traer su palabra a cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña. En esta noche estamos hablando acerca del Antiguo Testamento, con un tema muy interesante al cual le hemos llamado la creación de todas las cosas. Y dentro de la creación estamos hablando en este momento de los dinosaurios, un tema que muy pocas veces se habla, pero he considerado pertinente que lo tratemos en este espacio por los engaños que Satanás ha elaborado para transgiversar la verdad bíblica de la creación de todas las cosas. Yo quiero saludar en esta noche a nuestra hermana Lisbeth Mora en Heredia. Dios te bendiga, hermana Lisbeth. Dios bendiga también a tu esposo, don Gilbert. Gracias por el apoyo a nuestro ministerio. También nuestra hermana Marta Dimas está con nosotros reportándonos su sintonía en esta noche. Dios te bendiga, hermana Marta.
Que el Señor esté contigo. Francis Oriamuno también, Dios te bendiga. Francis, un saludo para Cinia, allá en los Estados Unidos. La bendecimos en el nombre de Jesús, a toda su familia. También a doña Doris Castillo, aquí también le saludamos y le bendecimos. Nuestra hermana Vanessa Rodríguez. Vanessa, gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos estarte edificando a la luz de la palabra. Aparte del behemoth, hay otro animal que la Biblia menciona, que nosotros no llegamos a conocer y que se nos hace bastante difícil compararlo con algún animal del cual nosotros hayamos conocido o hayamos visto. Job capítulo 41, el Señor le menciona a Job otro animal. Versículo 1 al versículo 10 del capítulo 1. ¿Puedes pescar al leviatán con cuerda y anzuelo? ¿Puedes atarlo de la nariz con una cuerda o atravesarle la quijada con un garfio? ¿Podrás domesticarlo como un pájaro y dárselo a tus hijas para que jueguen? Si llegaras a agarrarlo, jamás olvidarías aquella lucha, ni querrías repetirla. No. Vano es querer atraparlo, dice Dios. El solo pensarlo asusta. Nadie se atreve a provocarlo, mucho menos, dice el Señor, a capturarlo. El leviatán, hermano y hermana, era un animal que vivía en el mar. Vea que Dios está hablando de anzuelos, está hablando de pescar. Y es interesante porque este animal tiene que haber sido una criatura enorme y muy poderosa. Y cabe destacar que las características del leviatán se asemejan mucho a dinosaurios marinos, monstruos marinos, que han sido encontrados en fósiles que llegaban a medir desde 12 metros y algunos hasta 25 metros también. No nos imaginamos nosotros cómo es que ese animal pudo haber sido constituido. Las características no lo pudimos ver, no tenemos fotografías, no tenemos videos de él, pero sí sabemos que son criaturas de Dios y que Dios le está recordando a Job cómo es que estas cómo era que estas criaturas eran el behemoth y también el leviatán. En Isaías capítulo 30, versículo 6, la Biblia también menciona a una serpiente voladora, cuando habla de la víbora y la serpiente que vuela. Es muy probable que esa referencia que Dios hace tiene que haber sido con dinosaurios voladores, o lo que usted y yo conocemos con pterodáctilos, de muchos que usted ha visto en figuras y que han sido encontrados también en osamentas por parte de científicos. Hay otros versículos en la Biblia que también nos hablan acerca de dragones que vivían en el mar. Por ejemplo, el Salmo 74, capítulo 13, nos habla de cabezas de monstruos, hablando literalmente de dragones. O cuando en Isaías capítulo 27, versículo 1, nos dice: matará al dragón que está en el mar. Los dragones del mar, hermano y hermana, pudieron haber sido animales, tipos dinosaurios, como muchos que han sido encontrados ya extintos. No sabemos cómo existen. Lo que se han encontrado son huesos y probablemente cómo pudieron haber sido en cuanto a altura, en cuanto a sus extremidades también. En el tema de la extinción de estos animales, ¿qué nos dice la Biblia acerca de esto? Porque aquí tenemos un problema enorme con la ciencia, y es que la ciencia dice que los dinosaurios se extinguieron antes que las personas, o sea, que aparecieron antes de las personas. Los científicos nos hablan que los dinosaurios aparecieron hace 235 millones de años, y el primer hombre que puso su pie en la tierra, el primer hombre creado por Dios, existió no hace más de 6.000 años. Entonces, no puede haber sido esa gran diferencia de años entre los animales o estos dinosaurios y el hombre,
porque la extinción de estos animales tuvo que haber sido posterior a la caída del hombre. Y es que aquí tiene que quedarnos totalmente claro ese concepto. Los científicos dicen que esos animales fueron extintos antes de la llegada del hombre. Y Génesis capítulo 3 nos dice que la muerte, que el derramamiento de sangre, que la enfermedad y que hasta el mismo sufrimiento son el resultado del pecado de Adán. Por tanto, cualquier extinción de los animales, de cualquier ser vivo, tiene que haber sido posterior a la caída, no antes de la existencia del hombre. Y en eso la Biblia es muy clara, y por eso el argumento de que los animales fueron extintos hace 200 y resto de millones de años no puede ser verdad. La Biblia totalmente contradice este concepto. Todo lo que se empezó a extinguir, todo lo que empezó a fallar, todo aquello hermoso que Dios había creado y que empieza a dañarse, sucede a partir de la caída del hombre. Si esos grandes animales se extinguieron, fue a partir de la caída del hombre. Por eso, hermano y hermana, usted y yo sabemos que a causa del pecado, el mundo ha cambiado drásticamente desde entonces. Todos los cambios climáticos post-diluvio, escasez de alimentos, enfermedades, las actividades de los hombres han causado extinciones de muchísimas clases de animales. Nosotros deberíamos estar hablando hoy en día, en nuestra época actual, también de animales en vías de extinción. ¿Y producto de qué son? Producto de las actividades dañinas del hombre. Comercializaciones excesivas, la utilización de esos animales para comercializarlos, para otro tipo de actividades, para alimentarnos. Cuando entramos a los hábitats de los animales y empezamos a eliminar sus lugares donde ellos se crean, se reproducen, donde conviven, el hombre ha estado atacando constantemente la creación de Dios, y por tanto hoy en día también deberíamos estar hablando de extinción de animales, el daño que le estamos haciendo usted y yo a la creación de Dios. El tema de la fascinación de los dinosaurios es importante hacerlo notar que empieza a aparecer allá como en el siglo XVII, porque antes de eso no se habla en ningún lado acerca de esos grandes animales. El mundo ya le había perdido interés a esos grandes monstruos marinos que, según dice la Biblia, esos grandes reptiles, porque fue a partir de 1677 donde empezaron a encontrarse unos huesos tan grandes y fosilizados que se presumía que pertenecían a un elefante que era gigantesco. Y es interesante que lo que ha fascinado con los dinosaurios es básicamente el aspecto monstruoso que tienen estas criaturas. No ha sido otra cosa que esa fascinación del ser humano por eso tan extraño, tan horrible, esos grandes dientes, usted lo ve comiendo personas, usted lo ve con esas grandes colas, y lo que ha generado en el ser humano es una gran fascinación utilizada por Satanás para engañar al ser humano, y también el mismo ser humano hasta ha comercializado con esta fascinación por estos animales que hoy en día ya no los encontramos y que se extinguieron en algún momento. Pero algo que sí tenemos que tener claro es que estos animales eran herbívoros, o sea, estos animales comían hierba. Cuando usted va a Génesis capítulo 1, versículo 29 y 30, dice Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Esto les servirá de alimento. El ser humano, antes de la caída del hombre, no comía carne. Génesis 1:29 dice que el hombre comía toda planta que daba semilla y todo árbol que daba fruto. Eso era lo que el hombre comía. El hombre comía legumbres, comía hortalizas, comía frutas, tubérculos, leguminosas. El hombre no comía carne. Y continúa diciendo Dios en el versículo 30 del capítulo 1: la hierba verde será para todos los animales. Todos los animales de la tierra
lo que comían era hierba verde. Los animales no se comían entre ellos. Yo no entiendo cómo esas tiras cómicas, esas fábulas, esas películas, ver a dinosaurios comiendo personas. O sea, yo no sé dónde cabe este tipo de cosas. La fascinación del ser humano de crear este tipo de artilugios, de esas cuestiones extrañas, porque la Biblia es clara cuando nos dice que antes de la creación del hombre, lo que el hombre comía era plantas que daban semillas y frutos de los árboles, y los animales terrestres lo que comían apenas eran hierba. Sin embargo, lo que sí tenemos totalmente claro es que la matanza de los animales, hermano y hermana, es posterior al primer pecado de la humanidad. Eso sí es verdad. Génesis capítulo 3 versículo 21 dice: Dios el Señor hizo para el hombre y su mujer ropa de piel y los vistió. Ok, lo ubico en el contexto histórico. Génesis capítulo 3. El hombre ha caído y al comer del fruto del árbol del bien y del mal, ya tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Lo primero que hace es verse a sí mismo, se avergüenza de su cuerpo e inmediatamente lo cubre con hojas, lo cubre con plantas. Sin embargo, dice que Dios, después de que lo confronta, lo termina cubriendo con pieles. Dios viste al hombre y a la mujer con pieles. Entonces, la primera vez que aparece la muerte de un animal es precisamente cuando Dios tiene que derramar la sangre de una criatura de estas en el huerto del Edén y vestir a Adán y a Eva. Eso es lo que Dios hace. Dios viste a Adán y a Eva con pieles. Por lo tanto, tuvo que haber muerto un animal para poder cubrir la desnudez del primer hombre y la primera mujer. Se dieron cuenta que estaban desnudos, tomaron hojas de higuera, las cosieron y se cubrieron, según Génesis 3:7. Pero Adán y Eva tenían que ser revestidos, porque las hojas de higo, esas hojas de higuera, no iban a poder ser utilizadas ni aceptadas por Dios para que ellos pudieran cubrir esa desnudez. Por eso es que es muy interesante la enseñanza espiritual que encontramos en Génesis capítulo 3, porque dice que hubo que hacer un sacrificio de un animal para poder vestir a Adán y a Eva. Vamos a Hebreos capítulo 9 versículo 22, cuando nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y aquí hay una enseñanza espiritual muy hermosa. Dios no aceptaba la manera como el hombre mismo trata de cubrirse, porque hermano y hermana, usted y yo no podemos cubrir nuestra propia pecaminosidad, nuestra propia desnudez. El único que puede cubrir nuestra humanidad, esa desnudez, nuestras faltas, es Dios. Y así como Dios cubre la desnudez de Adán y Eva a través de un sacrificio de un animal, porque los viste con las pieles de ese animal, así, sin derramamiento de sangre, Dios no puede cubrir nuestras faltas. La única manera de hacerlo es a través de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario. Aquí hay una analogía muy interesante, porque Adán y Eva trataron de cubrirse con hojas de higuera, que para los hombres hoy en día son buenas obras. Eso no tiene valor legal para Dios. Ellos tenían que ser vestidos con una prenda de justicia. Imagínese, hermano y hermana, vestir a alguien con el sacrificio de una criatura. Así fue como Dios viste a Adán y a Eva. Hay que sacrificar un animal y con la piel de ese animal cubrir entonces al primer hombre y a la primera mujer. Esto se conoce como una prefiguración del sacrificio de Cristo, una antesala de lo que va a suceder. Hebreos capítulo 9 versículo 11 y 12 dice: con su propia sangre, hablando de Jesús, no con la sangre de cabras y becerros, Cristo entra en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Por eso dice Hebreos capítulo 10 versículo 10: el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos.
Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. La primera vez que aparece la muerte de un animal es cuando Dios viste a Adán y a Eva con pieles. En Génesis capítulo 9, versículo del 1 al 7, después del diluvio, Dios le dice a Noé que a partir de ese momento todos los animales iban a temer al hombre. Todos los animales temen al hombre. Todos los animales, véalo usted, pueden ser más grandes, pueden tener más fuerza, sin embargo, todos los animales le temen al hombre. Y Dios le dice a Noé, en Génesis 9, versículo del 1 al 7, que la carne de los animales le va a servir de alimento para el hombre. Recuerde usted que después de la caída del hombre, ya las condiciones para la subsistencia no iban a ser tan fáciles como en la creación original, porque ya la tierra empezaría a dejar de dar lo que antes daba, a dejar de producir lo que antes producía. El hombre se nutría con las plantas, las cuales las obtenía fácilmente. Ahora que la tierra se convierte en maldición, se vuelve maldita por la caída del hombre, es que el hombre tiene que buscar suplementos alimenticios para poder nutrir su cuerpo, y empieza entonces a utilizar como fuente de nutrición, de alimentación, a los animales. Es a partir de la caída del hombre que empieza a darse toda una degradación. El hombre deja de ser herbívoro y empieza también a utilizar carnes en su alimentación. Génesis 9:1, versículo del 1 al 5 dice: Dios dio esta bendición a Noé y a sus hijos: todos los animales de la tierra temblarán de miedo delante de ustedes y se tendrán que someter a ustedes. Les doy todos los animales lo mismo que las plantas y las verduras para que los usen para su alimentación, pero no deberán comer animales sin haberles sacado la sangre, porque la vida está en la sangre. Definitivamente, los efectos de la maldición caen sobre la creación. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:22, todos sabemos que hasta el día de hoy toda la creación se queja de dolor y sufre como una mujer con dolores de parto. Esto seguirá sucediendo, hermanos y hermanas, hasta la restauración futura y hasta que aparezca una nueva tierra donde todos los animales y los hombres podrán convivir de una manera pacífica. Usted puede leer Isaías capítulo 11, versículo del 6 al 8, cuando Isaías profetiza que en ese tiempo futuro el lobo y el cordero se echarán juntos, el leopardo y las cabras estarán en paz, los becerros y el ganado engordado estarán en paz entre los leones, las vacas van a pacer con los osos, los cachorros y los terneros se van a echar juntos. Y vean qué interesante lo que profetiza Isaías: los leones comerán hierba como hacen las vacas. Ya los animales no se van a comer entre ellos. Ya los animales no van a devorar hombres, los hombres no van a devorar animales, sino que volveremos otra vez, según la profecía de Isaías, a volver a consumir lo verde. Es muy hermoso lo que Isaías profetiza en un futuro no muy lejano, que esperamos que sea pronto. El apóstol Pablo dice: todos sabemos que hasta el día de hoy la creación se queja de dolor. Lastimosamente usted lo ve todos los días en los noticieros, lo ve en la televisión, cómo estamos acabando con la creación de Dios. Pero hermano y hermana, los hijos e hijas de Dios esperamos la redención de todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra, gracias porque ella siempre nos enseña y nos guía a toda verdad. Por eso, señores, que en esta noche omitimos toda mentira de Satanás, todo engaño, Señor, que también la ciencia ha querido traernos respecto a lo que es la creación de las cosas. En esta noche testificamos que la Biblia es nuestro manual de fe y creemos en su totalidad lo que ella, Señor, expresa. Y también, Señor, reconocemos que tú eres el creador de todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano y hermana, le invito para que siga con nosotros en su emisora web Vino Nuevo Radio.
El próximo viernes, si Dios lo permite, estaremos hablando acerca de un misterio revelado, acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y uno de esos misterios tiene que ver con un periodo muy difícil que sucederá en la tierra, y menciona la Biblia expresamente, hasta el mismo Jesús habla de él, y lo hemos denominado como la gran tribulación. ¿Qué es ese tiempo escatológico que ocurrirá en los tiempos finales? ¿Qué es eso de la gran tribulación? El próximo domingo 8 de la noche, le invito para que nos acompañe. Domingo, Día del Padre, 8 de la noche, hablaremos acerca de la gran tribulación. Yo lo bendigo en esta noche, hermano y hermana, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Muy buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré, un espacio con buena palabra que cambiará tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.